La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Tarde del martes 13 de octubre de 1931. Congreso de los Diputados. Sus señorías debaten sobre el proyecto de Constitución de la Segunda República. Ese día, la comisión correspondiente abordaba la cuestión religiosa y acababa de aprobarse el artículo 3 del título preliminar, que decía, escuetamente, el Estado español no tiene religión oficial. Repito, por si hay algún católico un poco cerril a la escucha y no lo ha pillado a la primera. El Estado español no tiene religión oficial. Inmediatamente después de aprobarse esta cosita tan sencilla de entender en un país democrático, pasó a debatirse el artículo que desarrollaría más específicamente los derechos y deberes de los españoles con respecto a la religión. Y entonces, a las 8 de la tarde, subió a la tribuna el diputado de izquierdas Manuel Azaña y lanzó un discurso, dicen, impecable, calmado, coherente. Un magnífico discurso por el que el mismísimo Ortega y Gasset, dicen, se acercó a felicitarle por ser uno de los mejores que había oído nunca. Y si Ortega y Gasset, que era una masa encefálica con patas, decía que ese discurso fue impecable, oigan, pues lo mismo es que lo era. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como... Pero Azaña, en el desarrollo de su cabal intervención, dijo eso de España ha dejado de ser católica, y las neuronas cristianas de sus señorías empezaron a explosionar en cadena. Uy, lo que ha dicho, madre mía. Pero lo único que había dicho es que España ya era un estado laico y libre de doctrinas, y que las mamandurrias religiosas se las ventilara cada uno en su casa y en sus sucursales eclesiásticas, que los saraos católicos, misas, procesiones, cofradías y mantenimiento de templos y conventos se los financiaran ellos, los del club. Y lo más importante, las manitas fuera de los niños y de la enseñanza. El griterío y el barullo en el hemiciclo se prolongó hasta bien entrada la noche de aquel martes 13. Varios diputados acabaron a insultos, alguno le sopló una colleja al del escaño de abajo, otro llegó a sacar una pistola. ¡Buah! El presidente del Gobierno Provisional de la República, Niceto Alcalá Zamora, amenazó con dimitir. Pero bueno, ya me dirán si era para ponerse como se pusieron, porque la propuesta era acabar en los siguientes 2 años con el mantenimiento del clero a cargo de los presupuestos generales del Estado, o sea, que se acabó chupar del bote. También disolver la Compañía de Jesús, unos señores, esos jesuitas, con más cara que espalda, que prometían más obediencia al Papa que al Estado en el que vivían y del que vivían. Y, entre otras cosas, obligar a las órdenes religiosas a pagar impuestos, además de prohibirles ejercer la industria, el comercio y la enseñanza. Porque, claro, si vas de religioso, te dedicas a coleccionar almas y a reconfortar espíritus, y sacas las manos de los negocios y la educación. Pero es que a la multinacional católica no le interesan los espíritus, eso se lo dejan a los de la nave del misterio. Les interesa, precisamente, todo lo que sea negocio. Y eso que Azaña estuvo entre los más moderados, porque otros diputados pedían directamente disolver todas las órdenes religiosas, no solo la de los jesuitas, y echar a todos los frailes y monjas de España. Además, Azaña era exacto en su apreciación sobre que España había dejado de ser católica, puesto que las Cortes acababan de votar por aplastante mayoría que la nación no tenía religión oficial. Más claro, que el español que quisiera ser católico, que lo fuera, pero España como nación no lo era. El caso es que aquel artículo, que acabó siendo el 26 de la Constitución, salió adelante, incluyendo las propuestas del diputado Azaña, por 178 votos a favor y 59 en contra. Y este es solo un ejemplo de lo fantástica, democrática, igualitaria y social que fue la Constitución de 1931. La mejor que ha tenido este país. Ya quisiera la del 78 parecerse en dignidad a la del 31.
Por supuesto, Alcalá Zamora sufrió un ataque de ira y de dignidad, mantuvo su palabra y dimitió como presidente del Gobierno Provisional de la República. Azaña pasó a ser el segundo presidente del Gobierno Provisional. Este preámbulo centrado en la cuestión religiosa era solo para ilustrar una de las muchas cosas que enfrentaron a cara de perro a dos de los políticos más trascendentes de este país, no solo de la Segunda República, sino de la historia política contemporánea. Dos jefes de Estado, Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. Se odiaban, tenían ideologías irreconciliables y caracteres incompatibles. Se retiraron la palabra. Pero los dos eran demócratas, patriotas, antifascistas. Y los dos acabaron siendo víctimas de los dos más peligrosos enemigos que toda España tenía y tiene en común: la ultraderecha y la monarquía. Azaña y Alcalá Zamora murieron en tierra extraña, y los dos añorando su tierra y la libertad. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer. Y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada. Para no liarnos con esto de ser presidente de gobierno y presidente de la República, aclarar que los dos, Alcalá Zamora y Azaña, fueron las dos cosas. Decir presidente de la República es como decir jefe del Estado. Y decir presidente del gobierno es como decir el que preside el Consejo de Ministros. En estos momentos, el rey Felipe VI es el jefe del Estado y Pedro Sánchez el presidente del gobierno, el primer ministro. Pues en aquel periodo republicano, el jefe del Estado, el presidente de la República, era Alcalá Zamora y el presidente del gobierno, Azaña. Los más avispados ya habrán pillado la enorme diferencia entre entonces y ahora. Que en aquel periodo plenamente democrático el jefe del Estado podía ser propuesto, elegido y sustituido por un parlamento previamente votado, y ahora no puedes proponerlo, ni elegirlo, ni sustituirlo, y te tienes que comer lo que venga, sea un caradura corrupto como Juan Carlos de Borbón o un vago inculto como Froilán. El que toque ha tocado con tal de que se apellide Borbón. Niceto Alcalá Zamora era un señor muy de derechas y muy católico, hasta con capilla privada en casa. Manuel Azaña era un señor de izquierdas y ateo. En su derecho estaban de llevarse a matar, pero lo mismo eran tal para cual. Dicen los que saben que Manuel Azaña era un pedazo de ególatra, pero que Niceto Alcalá Zamora se consideraba el republicano más listo y perspicaz. Decía de Azaña que sus principales defectos eran una satánica soberbia y su insuperable descortesía. El cabreo que se llevó a casa Alcalá Zamora aquel martes 13 de octubre porque una mayoría parlamentaria aprobó retirarle a su amada multinacional católica los escandalosos privilegios de los que disfrutaba fue monumental. Por eso dimitió como jefe del gobierno provisional al día siguiente. Para calmarle, los mismos con los que se cabreó le ofrecieron 2 meses después la presidencia de la República y Alcalá Zamora aceptó. Ahí es cuando pasó a ser el primer presidente de la Segunda República Española y con la Constitución ya aprobada. Era diciembre de 1931. Ya teníamos un país plenamente democrático, una república constitucional y con sufragio universal. Mira tú qué bonito. Tan bonito que la ultraderecha se puso en marcha para acabar con la democracia, con la Constitución y con los derechos y libertades de los ciudadanos en general y de las mujeres en particular. Lo único que tenían claro y en lo que coincidían plenamente Azaña y Alcalá Zamora fue en su antifascismo y en su republicanismo, solo que el señor Niceto quería una república conservadora y católica y el señor Manuel la quería progresista y renovada sus estructuras sociales, culturales y económicas. Y así llegamos con Alcalá Zamora en la presidencia de la República a las elecciones de 1936, cuando la coalición de izquierdas consiguió mayoría en las elecciones y Azaña pasó a ser el segundo presidente de la Segunda República Española. Soltad a los perros porque me he escapado. Hundad mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Fatídico 1936. El de las elecciones y el del golpe de Estado.
Porque claro, ¿cómo iba a permitir la ultraderecha, sus militares afines y el Borbón en el exilio, que entre novia y novia, entre banquete y juerga, no paraba de conspirar contra la República con su amiguito Luca de Tena, el fascista dueño del diario ABC? ¿Cómo iban a permitir, digo, todos estos patrioteros que los españoles y las españolas hubieran votado democráticamente un gobierno de izquierdas? Si había que matar a unos cuantos cientos de miles para tumbar la democracia y tomar el poder, pues se hacía y punto. A los que no les salió bien la jugada fue a los ultraderechistas ABC y Alfonso XIII, que se creían que el golpe de Estado iba a restaurar al sinvergonzón del Borbón en su buena vida, y resultó que se instaló el dictador Franco. Niceto Alcalá Zamora tuvo suerte, porque el golpe de Estado le pilló en un viaje por Noruega y dijo: «Uy, yo ya no vuelvo». Hizo bien, porque ser de derechas y católico no le iba a salvar, ni siquiera teniendo como consuegro al carnicero Queipo de Llano, uno de los golpistas más despiadados. Fíjense en Miguel de Unamuno, también muy de derechas y católico, y acabó asesinado por los franquistas. También les digo que ya le vale el poco ojo de Alcalá Zamora cuando en los primeros meses de 1936 desoyó los rumores de golpe de Estado. Escribió él: «Siguen concretos, insistentes, amenazadores los síntomas o anuncios del golpe de Estado militar, que yo me resisto a creer por absurdo». Pues sí, majo, lo dieron el golpe. El que aguantó aquí hasta el final, como era su obligación, fue el jefe del Estado, Manuel Azaña, pero sabiendo casi desde el principio que sin el apoyo internacional España estaba perdida. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Mussolini y Hitler estaban ayudando a la ultraderecha en el golpe de Estado, mientras que Francia y Reino Unido dieron la espalda a la democracia española, cosa que no deberían haber hecho por su propio interés. Tal y como recuerda el profesor Santos Juliá, Azaña repetía una y otra vez a quien quisiera escucharle que si Alemania e Italia triunfaban en España, Francia y Gran Bretaña habrían perdido la primera batalla de la Segunda Guerra que se avecinaba. Vamos a ver, el tío lo clavó, desde luego. Efectivamente, la guerra que trajo el golpe de Estado franquista solo fue el primer acto de la Segunda Guerra Mundial. Pero franceses y británicos fueron tan miopes que calificaron las advertencias de Azaña como derrotistas, interesadas solo en conseguir el apoyo de esas dos grandes potencias tan listas a las que luego se merendó Hitler. Si Francia y Reino Unido le hubieran parado los pies a Hitler en España, el escenario en Europa y en el mundo, quizás, casi seguro, hubiera sido otro. Azaña salió del país con la gran oleada de españoles que huían de una muerte segura, cuando el gobierno francés abrió paso a civiles y militares por la frontera entre el 28 de enero y el 5 de febrero de 1939, los mismos días en los que cruzó a Francia Antonio Machado. Niceto Alcalá Zamora sufrió desde la distancia la destrucción de su país y de la democracia, no lo dudo, pero no lo vio ni vivió en España un solo año de guerra. Azaña se los chupó todos. Sus 3 años de jefatura de Estado fueron los peores que podía imaginar. Los destinos de Azaña y Alcalá Zamora, dos políticos tan opuestos, tan rivales, quedaron unidos en el exilio francés. Ninguno más volvería a pisar su patria, y solo uno ha querido volver, aunque con los pies por delante. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. En 2024 se cumplen 75 años de la muerte de Niceto Alcalá Zamora en su humilde apartamento de Buenos Aires. Falleció el 18 de febrero de 1949, tumbado en el sofá que le hacía de cama. El mismo sofá que ahora se puede ver en su casa museo de Priego de Córdoba. Visita que recomiendo además vivamente. Allí se conserva el sofá, cubierto por la bandera republicana, y el reloj detenido a la hora justa en la que murió. Y lo de humilde apartamento no es para dar pena, es que la ultraderecha le quitó todo. Los tribunales franquistas lo juzgaron por ser, atención, uno de los principales responsables por acción y por omisión de haber forjado la subversión roja, haber contribuido a mantenerla viva durante más de 2 años y a estorbar el triunfo providencial del glorioso alzamiento. Chupa del frasco Carrasco. La ultraderecha da un golpe de Estado, derriba la democracia y el gobierno legítimo
provoca cientos de miles de muertes, se alía con los nazis, instala una dictadura y los jueces deciden que los culpables son las víctimas. ¿A que con estos datitos extraña menos el gremio judicial que sufre este país, con esos jueces antidemócratas atornillados al Consejo General del Poder Judicial? Son los herederos de aquellos mismos jueces que juzgaron y condenaron a muerte a ciudadanos demócratas. A Alcalá Zamora le quitaron todos sus bienes, le pusieron una multa de 50 millones de pesetas y le retiraron la nacionalidad española. Le pilla ahora el juez ultraderechista García Castellón y además lo acusa de terrorismo. Alcalá Zamora pidió en su testamento regresar a España cuando volviera la democracia, pero también dejó dicho que sin agobios y sin dispendios innecesarios, que la familia no se atormentara si tuvieran que dejarlo lejos de España porque el traslado fuera muy costoso. Y especificó más, que cuando lo enterraran allá en Buenos Aires y a la espera de un posible regreso, y esto lo leo, acompaña a mis restos un puñado de la tierra española que con tal fin conservamos. Y así se hizo. Fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, envuelto en una de las últimas banderas republicanas que pasó la frontera hispano-francesa de Prats de Molló. Fue enterrado, como digo, agarrando un crucifijo y con 2 puñados de tierra recogidos, uno en los Pirineos y el otro en su pueblo, en Priego de Córdoba. Alcalá Zamora siempre estuvo en contacto con tierra española, mientras vivió su exilio y cuando lo enterraron. La familia dejó pasar un par de años tras la muerte del dictador y en 1977, al cumplirse el centenario del nacimiento del expresidente de la República, solicitaron la repatriación de sus restos. Pero Adolfo Suárez, ese señor con nombre de aeropuerto, se arrugó porque se supone que si repatriaban a todo un legítimo jefe de Estado, que menos que dispensarle un mínimo de honores. Y Suárez dijo que no, que aquel año estaba demasiado demócrata la cosa, con la legalización del Partido Comunista, con la derogación de la ley de censura de prensa, con las elecciones que ganó UCD, en fin, que mejor esperar. Y la familia esperó otros 2 años. Dijeron, bueno, pues en 1979, cuando se cumplen 30 años de la muerte del abuelo Niceto, España debería repatriar con honores al que fue legítimo jefe del Estado. Y otra vez Suárez, ese gran demócrata que nos metió a capón a un rey que no queríamos como jefe del Estado, volvió a decir que no, que nada de honores para Alcalá Zamora. Yo sí que no puedo más contigo. La familia se hartó de esperar, pero nunca imaginaron que, además de negarle los honores que merecía, el cínico de Adolfo Suárez ordenara que el traslado se hiciera casi en secreto, con el máximo disimulo, sin publicidad. Y ahí lo tienen, todo un legítimo jefe de Estado, como fue Alcalá Zamora, ninguneado por un presidente que acabó teniendo unos funerales pomposos que dudo mucho que mereciera. Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República, volvió a España sin que nadie se enterara, en pleno agosto de 1979. Llegó disimuladamente a Barcelona en barco, continuó a Madrid en coche con el máximo disimulo y su familia, con el mayor disimulo, lo enterró en el cementerio de la Almudena en una tumba de lo más disimulada. Sí, pero qué cosas, oigan. En el año 1982 nos costó una pasta a los españoles montar el espectáculo para atraer a Alfonso XIII de Roma y dispensarle un funeral de Estado en el Escorial. Al Borbón, que también fue jefe del Estado, cierto, pero sobre todo fue un perjuro, derogó la Constitución, fue mal gobernante, un golpista y un corrupto. Tras la aprobación a finales de 2007 de la Ley de Memoria Histórica, los 6 nietos de Niceto Alcalá Zamora reivindicaron la figura de su abuelo y reclamaron un homenaje público que moralmente merecía y aún merece. Su nieto Juan dijo entonces: «Queremos que se haga justicia con un hombre ignorado por todos, pese a haber sido el español que, sin privilegios de nacimiento y por vía de la legalidad democrática, ha ejercido más tiempo la jefatura del Estado». Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet, només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Y lo de privilegios de nacimiento ya saben por quién va.
por los jefes de Estado a los que no elige nadie, pero ahí están. Tiene muchos perendengues que ningún gobierno de este país, ni siquiera los de derechas, le hayan dedicado un mínimo homenaje, un mínimo reconocimiento al jefe de Estado Niceto Alcalá Zamora. Es de esperar que cuando se muera Juan Carlos, sea en Abu Dhabi, San Xenxo o la Almunia de Doña Godina, nos da igual, su familia tenga la decencia de darle un entierro disimulado, con la máxima discreción y molestando lo menos posible. Porque si un demócrata y jefe de Estado legítimo como Niceto Alcalá Zamora no ha tenido el más mínimo reconocimiento de ningún gobierno ni de sus compatriotas, mucho menos lo merece un jefe de Estado como Juan Carlos, que ya ha pasado a la historia por traicionar a la patria y a los españoles. Perquè collons jo mai podré ser rei, podré ser rei, podré ser rei, podré ser rei. Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós. Hola Emma, vamos con la primera historia con sonido que nos lleva ¿a dónde? Hola Nieves, al chotis, un género Vaya. que ni es de origen madrileño ni patrimonio de la derecha y fue uno de los ritmos más populares durante la Segunda República. Nuestra cara A es un chotis sobre Manuel Azaña de 1932 titulado Es mi Manuel, con letra de José Guarido y música de Vicente Quirós y que alcanzó tanta popularidad que cuentan, un año después escucharon al propio Azaña canturreándolo a la salida de una conferencia. En Madrid lo estrenó la vedette Enriqueta Serrano y en Barcelona la también vedette Rosita Fontanar, que actuaba en El Molino. Vamos a escucharlo en voz de Enriqueta Serrano. ¡Qué bueno! No Ya tenía verás, ya, ni idea, no escúchalo. tenía ni idea de esto, lo escuchamos, ¿sí? Es mi Manuel republicano como hay pocos y con los hombres que hoy gobiernan anda loco porque dice que son dueños con su hazaña. Nos trajeron la república en España. Se pasa el día en las tribunas del Congreso y se me sabe de memoria los decretos y asegura que él también hace su hazaña, vigilando que allí no hagan artimaña. Manuel, 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 no creas que eso es ninguna hazaña. Manuel, 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 has de saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel que lo de Manuel Azaña. A los ministros quiere dar comodidades y está tras eso que está fuera sus cabales, porque ha visto que el banco azul es estrecho y que hay alguien que está mal porque está prieto. Contarte el arte. Ana Valtierra. Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, su turno. Hola Ana, ¿cómo nos vas a enganchar el arte este con aquel periodo republicano? Tus cosicas. Hola Nieves, pues con mis cositas, como siempre, vamos a hablar de Manuel Azaña y sus esfuerzos por salvaguardar el patrimonio durante la Guerra Civil Española. También queríamos aprovechar este momento para acabar con alguno de los bulos que más repiten los políticos y muchas personas a pie de calle, eso de que los rojos o republicanos no respetan el arte de las iglesias y que lo destruyeron. Esto no es cierto, lo vamos a ver. Así que vamos a ver si desgranamos hoy en la sección todo este tema, que es interesantísimo, de cómo el gobierno de la República, con Manuel Azaña a la cabeza, hizo lo posible por salvaguardar todo el patrimonio español. Todo. Pues vamos con ello, sí. Y así fue además. En julio de 1936 la ultraderecha da un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la nación. Quede claro. Y puesto que entraron destruyendo, el patrimonio estaba en peligro, ¿no? Efectivamente, así es. La guerra en sí misma, Nieves, ya pone en peligro el patrimonio. Pero además, como reacción contra el golpe de Estado, como bien has dicho, se produjeron una serie de ataques contra el patrimonio religioso y los palacios. Principalmente hay que decir que fueron grupos anarquistas que quemaron algunas iglesias y conventos, como por ejemplo Santa María del Mar en Barcelona. Los golpistas de Franco se supieron aprovechar de esta situación y empezaron a elaborar un discurso que todavía se repite hoy hasta la saciedad, el de la supuesta barbarie roja, destructora del patrimonio religioso.
Como decíamos, es cierto que se produjeron algunos ataques contra bienes religiosos y de nobles, pero también es cierto, y esto parece que se olvida en estos discursos, que ni Azaña ni el gobierno de la República los respaldaron. Es más, Nieves, a raíz de estas agresiones pusieron en marcha un plan de protección para el patrimonio español que incluía las iglesias, los conventos y los palacios. Desde el gobierno de Azaña se intentó hacer todo lo posible por frenar los ataques. ¿Qué medidas tomó el gobierno para proteger todo el patrimonio, incluyendo estas iglesias y estos conventos? Pues mira, el 23 de julio de 1936 se creó la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico. Su función era proteger el patrimonio, lo que incluía, como decíamos, los palacios, las colecciones particulares y, por supuesto, las iglesias y los conventos. Además de la evacuación de las obras, también se encargó de proteger los monumentos contra los bombardeos de Franco, como las fuentes de Cibeles y Neptuno en Madrid. También protegió, insisto, de los bombardeos de Franco, la escultura ecuestre, por ejemplo, de Felipe III en la Plaza Mayor de Madrid. Y era la escultura de un rey. Es decir, claro, que el gobierno de la República entendió la protección del patrimonio en su sentido global, ¿no? Los agentes de la Junta, designados por el gobierno, acudían a colecciones privadas, iglesias, conventos y pueblos buscando las obras, almacenándolas en grandes depósitos, se inventariaban y se metían en sótanos en diferentes puntos del territorio republicano. También fíjate qué curioso, se hicieron folletos y carteles para concienciar de la importancia de proteger el patrimonio fuera cual fuera su índole. Es decir, la República hizo propaganda sobre la defensa del tesoro artístico nacional, insistiendo en que esas obras, por encima de su contenido religioso, eran obras de arte y había que protegerlas. Fíjate cómo cambia la película así, ¿no? Desde luego, sí. Estos carteles para proteger todo el patrimonio, al principio los hicieron estudiantes de Bellas Artes, metiendo dibujos de obras y mensajes como no destruyas ningún dibujo ni grabado antiguo, consérvalo para el Tesoro Nacional. Luego esos carteles manuales pasaron a ser tipográficos. Se incidía en ese mismo mensaje con mensajes como obreros de hoy, respetad el trabajo de nuestros obreros de ayer, que es muy poético, ¿no? Junto, fíjate, a la foto de una portada, por ejemplo, de una iglesia medieval. Sí, desde luego está claro que en ciudades como Madrid el gobierno de Azaña tuvo que proteger el patrimonio contra los bombardeos de los patriotas ultraderechistas, mira tú. Sí, así es, efectivamente. En Madrid hubo un bombardeo constante de las tropas franquistas. En esos bombardeos franquistas, fíjate qué cosas, se destruyó sitios como las Descalzas Reales, que fueron alcanzadas y el techo fue destruido. Y el Palacio de Liria fue completamente arrasado, es decir, nobleza e iglesia. El Palacio de Liria en ese momento, que esto es curioso, era del duque de Alba, que era embajador de Franco en Londres y había sido requisado por las milicias comunistas que lo habían convertido en un museo abierto al público para su disfrute. Tú fíjate cómo cambia todo, ¿no? Sí. Cuando Franco decidió bombardear el Palacio de Liria y dejarlo arrasado, porque no dejó ahí títere con cabeza, en realidad estaba atacando a las milicias comunistas, pero que no le importó llevarse el palacio por medio, ¿no? Sí. El palacio fue rehecho en la posguerra y el gobierno de Franco durante años dijo que fueron las milicias comunistas quienes habían dinamitado el Palacio de Liria. No es cierto, mentira todo. ¿Y el Museo del Prado? El Museo del Prado fue otro de los grandes afectados. El 16 de noviembre de 1936, las tropas de Franco bombardearon el Museo del Prado. Las bombas incendiarias, fíjate que llegaron a caer dentro del museo. Los golpistas justificaron el bombardeo diciendo que en el Hotel Astoria, que estaba cerca, estaban las brigadas internacionales. Esto provocó que por seguridad hubiera el destino fue Valencia. Luego finalmente Figueras. Es curioso, Nieves, en este punto, porque el patrimonio del Museo del Prado evacuado sigue el mismo itinerario que el gobierno de la República. Donde va el gobierno, va el patrimonio, ¿no? Siguiéndole. Por supuesto que esto también lo intentó aprovechar el bando franquista lanzando una campaña de propaganda contra la República, acusándoles de querer robar el Museo del Prado. Por eso algunos conservadores de museos internacionales, preocupados, ¿no?, porque realmente los republicanos estuvieran robando el museo, acudieron a los destinos por donde iba este patrimonio para ver que estaba todo bien.
Pedían retratarse, por ejemplo, con las meninas, que las tenían que desembalar. Incluso se publicaron muchos artículos en el extranjero con fotos de enviados para ver que las obras del Prado estaban intactas, ¿no? O sea, es la gran locura. También fruto de estas campañas propagandísticas, todavía hoy, hay gente en el Pirineo catalán buscando tesoros republicanos porque decían que los camioneros republicanos, claro, escondían las obras, ¿no? Sí, seguro. ¿Ninguna obra sufrió daños en estos traslados? Solo dos, el levantamiento del 2 de mayo y los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco Goya. Al pasar el camión que los trasladaba cerca de Benicarló, chocó con un edificio que acababa de ser bombardeado y el balcón del edificio cayó sobre él. Claro, las cajas se aplastaron y el 2 de mayo se llevó la peor parte, perdió un trocito en la parte de arriba a la izquierda que fue rehecho después, que hay que fijarse mucho en el museo y que no mucha gente sabe que fue fruto de este traslado y este bombardeo. En todo caso, es gracias a un esfuerzo grande de conservadores y técnicos que pudimos salvar esas obras. Como decía Azaña, en una frase que se le atribuye, el Prado, y aquí abro comillas, el Prado es más importante que la República y la monarquía, porque en el futuro podrá haber más repúblicas y monarquías en España, pero estas obras de arte son insustituibles, cierro comillas. Amén. Sí, doblemente amén, sí. Más mentiras derribadas, queda claro. El gobierno republicano protegió el patrimonio, la ultraderecha bombardeó el patrimonio. La ultraderecha nunca suma, solo resta, solo destruye todo lo que huele a cultura. Muchas gracias por contárnoslo, Ana. Gracias, Nieves. Adiós. Adiós. El invitado, con Jesús Pozo. Imaginé poder tener el universo en un cajón. Turno de Jesús Pozo y su invitado, el mayor estudioso de la vida y la obra de Niceto Alcalá Zamora. Manuel Molina, profesor y autor de una de las más exhaustivas biografías, si no la más, del presidente de la Segunda República. Pedazo de invitado, ¿eh, Jesús? Sí, así es, y además con el privilegio de ser del mismo pueblo, Priego de Córdoba, y conocer a sus herederos actuales. Comienza hablando sobre lo injustamente tratado que ha sido por la historia. Ha quedado en el limbo de la historia, porque no hay muchos casos de ministros monárquicos en dos ocasiones que acaben presidiendo una república, y más en el caso español, con la singularidad que tiene. Creo que es un personaje injustamente tratado, con sus luces y sus sombras, como todos los grandes personajes, pero que sí que tuvo una peculiaridad, y es que presidió una república siendo de derecha y católico. En este país creo que falta todavía mucha cultura, tanto histórica como política, para saber que se puede ser republicano, de derecha y católico. Para la izquierda fue quien impidió hacer una verdadera revolución integral de la República, y para las derechas, como era republicano, pues nada, nadie lo ha reivindicado, ¿no? Y sin embargo es la persona que mayor tiempo ha ostentado en este país la jefatura del Estado elegido democráticamente. Sí. Reitero lo que ha dicho, elegido democráticamente. Así es, pero vamos al principio. Manuel Molina nos habla primero del estudiante por libre que fue Niceto. Él estudia lo que hoy conocemos como a distancia. Estudia en el Instituto de Cabra, iba con un burro que llamaban Sagasta, iba desde Priego hasta la vecina localidad de Cabra a hacer los exámenes. La familia le había puesto ese nombre al burro, ¿no? Y él en su memoria lo nombra, ¿no? Como ese burro paciente, y bueno, ya sabes que el burro algo tiene como una dicotomía simbólica, ¿no? La tosudez, pero por otro lado la inteligencia, ¿no? No sabemos a qué se refería, pero parece que lo primero era más acertado que lo segundo, ¿no? Él era de Castelar, Y bueno, pues se examina allí, ahí está su expediente expuesto en la fundación que tiene ese instituto, que es un instituto histórico, Aguilar y Eslava, todo matrícula, como todo en su vida. Fue uno de los mayores expedientes con nivel más alto de la Universidad Española. Luego estudia también por libre en Granada, porque la familia había muerto antes de un hermano y bueno, no querían que se fuese, pero bueno, va a examinarse por libre también, estudiaba en los libros de su tío y bueno, finalmente todo matrícula también, y cuando se presenta por primera vez a las oposiciones del Consejo de Estado como abogado, pues también saca el número 1, siempre matrícula, ¿no?
Joder, los jefes de Estado republicanos tienen, por lo general, un gran currículum académico, a diferencia de los jefes de Estado monárquicos, que carecen de currículum absoluto. Y lo de llamar a su burro Sagasta tiene WhatsApp. Sí, lo del burro está bien. Sigo. Recuerda que hablaba Manuel Molina de sus luces y sus sombras. Vamos con las luces. Incluido su enemigo, destacaron que era un hombre de principio, honesto. Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando él un personaje que muere en el exilio y pobre, y sin embargo rechazó la ayuda que le ofrecieron porque él consideraba que no era digna en el exilio. Vivió de la escritura en el exilio, una persona además muy culta, que perteneció a 3 academias y representó también una tercera España, esa que no tiene que estar a la gresca siempre polarizada, ¿no? También destacaría que al ser un liberal católico y de derecha, pues creo que esa imagen de república a la que se le ha echado una losa, pues la verdad que fue meritoria, ¿no? Que había partidos de derecha en la república, ¿no? Que no estaban contra la república. Y ahora también con sus sombras. Se le ha criticado mucho, ¿no? Cuando cedió el gobierno de la República a Gil Robles, evidentemente es como poner el lobo a cuidar la oveja. Evidentemente el partido que precisamente estaba más en contra de todo lo que se estaba llevando a cabo con el cambio social que se producía con la República, se lo deja a Gil Robles, que intenta destrozarlo y evidentemente agita el avispero de la izquierda también. Y algo que fue una especie de losa era su creencia católica. A veces por encima del jurista y del político estaba esas creencias, diríamos, que influyeron demasiado, ¿no? Quizás hubiese tenido un poco de distanciamiento, le hubiese ido mejor también. Sí, claro, pero bueno, ¿y quién no tiene sombras? Pero Alcalá Zamora fue reconocido como un importante intelectual. Como intelectual, pues trabaja mucho el ensayo y luego le gustaba escribir especialmente sobre el teatro del siglo de oro. Incluso escribió poesía y esa poesía era no para ser publicada, era algo que él escribía muchas veces cuando pasaba por viajes de Estado sobre los sitios donde iba pasando. Es muy curioso porque tenemos un presidente que puede ser analizado a través de su poesía, que siempre es una mirada muy, muy interesante. Y luego, evidentemente, cuando ya sale hacia el exilio, le han reventado la caja de caudales, del Banco del Credit Lyonnais, donde tiene todo su dinero, todo lo que había ahorrado, todo lo que tenía de valor. Y entonces, a partir de ahí, desde Francia hasta los últimos años de su vida, vive de publicar prácticamente, aparte de una colaboración en la Universidad de La Plata, vive de lo que escribe en los periódicos, ¿no? Y incluso en revistas más banales, pero tenía que comer a la familia y él era el que procuraba ese sustento a través de la escritura, ¿no? Escribía muy bien, por cierto. También se le criticaba, ¿no?, la oratoria, reflexionó bastante también sobre la oratoria, aunque se le acusa de que era como algo de modé, que estaba ya pasado, ¿no? Pero tiene un bagaje cultural e intelectual que nada más por eso merecería la pena como figura. Por cierto, me confirmó Manuel Molina lo que contabas antes sobre la capilla privada en casa de Alcalá Zamora. Creo que tuvo que ver también algo en eso, Azaña, que no podía con el hecho de que saliera a misa, ¿no? Por temas de seguridad, ¿no? Porque estaba dejando un rastro evidentemente muy fácil a la hora de convertirse en objetivo. Y ya, bueno, pues finalmente lo que hizo es tener una capilla en el piso que tenía en Madrid y ahí pues un capellán acudía y tenía su misa antes de salir para todas las cuestiones políticas. En ese aspecto, pues sí que tuvo más precauciones que Carrero Blanco, ¿no? Que dejaba un rastro para ser diana, ¿no? Sí. Mira tú, qué curioso que fuera Azaña el que lo avisara. Ten cuidado, hombre, que estás dejando ahí muchas pistas. Exactamente. Bueno, Manuel Molina también formuló una queja como profesor y como paisano. Ahora, bueno, en la provincia se le ha dado la medalla de la provincia, pero tiene muy pocas distinciones. En el Senado se puso un busto que ha estado dando vueltas ahí por los pasillos de una manera pues casi bochornosa. Y bueno, hay un intento ahora de que sea declarado hijo predilecto de Andalucía. Y algo que nunca he entendido es que ya 2 presidentes del gobierno español han ido a visitar la tumba de Azaña en Francia y ninguno, en todo el periodo democrático que llevamos vivido, ninguno de todos los colores que hemos tenido se ha llegado desde la Moncloa al cementerio de la Almudena, que está a muy pocos kilómetros, a llevar un simple ramo de rosas a la tumba de Niceto Alcalá Zamora. Parece que esa foto es muy incómoda. Y atenta ahora a lo que dice el profesor Molina de quién visita su casa museo en Priego de Córdoba.
Es muy curioso porque hay, por ejemplo, a veces pasan institutos de Cataluña y casi todos, si pasan cerca de Priego, vienen a ver la casa de Alcalá Zamora, porque fue el artífice de la autonomía. Para ellos sí que tiene importancia, pero sí que tiene mucho valor la casa porque es un poco la labor didáctica republicana. Mire ustedes, esto fue la República, pero hay una República donde ocurrieron muchas cosas y hay que entenderlas, entre otras cosas para desmitificar y ni tener miedo ni hablar, bueno, con tanto desconocimiento como se habla, ¿no? Esa casa que además que ha vivido de todo y de todos los colores. Sí. Y que hemos visitado. Sí. Manuel Molina derriba todos los prejuicios. Su hijo mayor Niceto se casó con Ernestina Queipo de Llano. O sea que fíjate qué nombres llevan, Alcalá Zamora, Queipo de Llano. Lo mismo que podemos hablar, fíjate, con este ala relacionada con Queipo de Llano, dos de sus hijos, José y Luis. Esto lo desconoce además la gente y claro, si desconoces todo esto, pues tienes una visión muy sesgada de esta figura. Sus dos hijos, José y Luis, lucharon en la guerra civil en el bando republicano. O sea, se fueron la familia a hacer un viaje cuando estalla la guerra y estos dos hijos desde Francia, que están exiliados, se vuelven a luchar en el bando republicano. De hecho, José muere, aunque es por una infección hepática, pero muere en 1938. Y Luis, esto es muy interesante también y hay que recalcarlo, tenía carnet de afiliación al Partido Socialista y estuvo luchando en la República hasta que finalmente se une a su familia en Buenos Aires, en el exilio. Pocas veces veo que la agrupación socialista, pues destaque que está relacionada con Alcalá Zamora, aunque él era de derecha y católico, pues fíjate su hijo, ¿no? Por ejemplo. Y luego pues ya quedaron María Teresa, Pura Isabel, y Pura Isabel son las que donaron al pueblo la casa donde está su patronato. Y vamos con otro desmentido de Manuel Molina, la leyenda negra que sobre Niceto han vertido después del golpe de Estado sobre su figura y su trabajo, bulo que ha seguido corriendo todos estos años en su pueblo. La coletilla que le habían asignado era que había construido nada más que la cárcel. Y eso se repetía, y como las mentiras, ¿no?, de las que tanto sabía Goebbels, se repite 100 veces y ya ha quedado eso. Pues sí que hizo una cárcel, sobre todo para dar dignidad a los presos que había en esa cárcel, porque era un lugar inhumano. Pero es que también construyó, por ejemplo, pues lavaderos públicos en Priego y sobre todo en las aldeas, que tiene muchísimas aldeas Priego de Córdoba, creó un instituto de enseñanza secundaria, la primera escuela pública, una escuela de arte y oficio, ayudó a que se creara la carretera Cabra-Alcalá, creó el cuartel de la Guardia Civil, en fin, no solo creó la cárcel y sobre todo, y algo muy importante, donó terrenos propios para viviendas sociales, para darle dignidad a la gente, que en aquel momento pues no tenían una vivienda digna. Entonces, siempre ha habido una corriente, aquí hubo dos bandos, nicetistas y valverdistas. Los valverdistas eran monárquicos, luego también franquistas, y claro, crearon esa leyenda negra. Recuperando historia estamos, Nieves. Y sí, terminamos. Si alguien quiere conocer más sobre Alcalá Zamora y el exilio español, Manuel Molina nos recomienda un libro del propio Niceto. Tiene un libro maravilloso que yo creo que debería ser incluso estudiado en los institutos, que se llama 441 días, una separata de las memorias. Pero bueno, ese libro yo creo que es un ejercicio de los más grandes para conocer qué fue el exilio español. Es un libro que pasa absolutamente desapercibido. 441 días en llegar desde el exilio en Francia a Argentina. Totalmente desconocido. No sé por qué, cuál es la causa, cuando ahí se está hablando de muchos exiliados españoles que van en los barcos, en los distintos barcos, sobre todo en la Alsina, ¿no? Mira, para mí Alcalá Zamora, por muy de derechas que fuera, por muy católico que fuera, que me da igual, seguirá teniendo todos mis respetos por ser demócrata y antifascista. Ya quisiéramos tener ahora una derecha así. Así es. Adiós, Jesús. Gracias. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Lo que viene ahora es un cuento de afectos y desafectos. Niceto, Alcalá Zamora y Manuel Azaña, tan distintos absolutamente en todo en la vida y en la política, mantuvieron esas diferencias a la hora de la muerte, aunque esta vez ya no fue responsabilidad suya. Los dos murieron exiliados, sí, aunque Alcalá Zamora tuvo una muerte plácida en Argentina y Azaña una muerte muy agitada en Francia. El señor Niceto quiso regresar a España cuando el país volviera a tener un régimen democrático, y volvió. El señor Manuel no ha querido volver ni muerto, y no ha vuelto.
Los parientes de Alcalá Zamora lo trajeron para cumplir sus deseos, pero tragando con un silencio impuesto, injusto e inmerecido para quien fue jefe de Estado legítimo de este país. Azaña no ha regresado porque su familia no estuvo dispuesta a traerlo de tapadillo y sin los honores que también merecía como presidente legítimo español. Aquí el único jefe de Estado que ha vuelto con honores en mitad de un sarao desproporcionado y costándonos una pasta a los españoles ha sido el corrupto, golpista y perjuro Borbón Alfonso XIII. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Así que tenemos que Azaña continúa enterrado en el cementerio de Montauban, al sur de Francia, donde no hay año que no reciba visitas de cargo del PSOE, de presidentes, ministros, expresidentes, ciudadanos, mientras que en la tumba de Alcalá Zamora, en el cementerio de la Almudena de Madrid, se acerca a su familia y gracias. ¿Qué respetos ha presentado ante la tumba de Niceto Alcalá Zamora la derecha católica de este país, a la que pertenecía el presidente? Ninguno. ¿Acaso los gobiernos de derechas de Aznar o de Rajoy han organizado algún homenaje a uno de los suyos? Tampoco. Lo mismo Alcalá Zamora era demasiado demócrata para ellos, aunque fuera de derechas. Manuel Azaña murió en Montauban en noviembre de 1940 y en ejercicio de sus funciones como presidente de la República en el exilio. Fíjense en el año 1940. Hitler había consumado su invasión de Francia y ahí estaba Azaña, atrapado entre la ultraderecha alemana nazi por el norte, el este y el oeste y la ultraderecha española franquista por el sur, perseguido por la Gestapo y por los falangistas, con la orden común de capturarlo, devolverlo a España y, como se pueden imaginar, fusilarlo. Exactamente lo que hicieron con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys. Capturarlo en Francia, devolverlo a España y fusilarlo. Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión. El que salvó primero la vida y después la muerte de Manuel Azaña fue Luis Ignacio Rodríguez Taboada, el diplomático mexicano que protegió al presidente de la República y facilitó amparo a miles de españoles que atravesaron la frontera en 1939 huyendo de los golpistas. Luis Ignacio Rodríguez fue nombrado embajador de México en Francia a finales del 39. El presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, no lo envió tanto por la necesaria labor diplomática como para que organizara la salida de españoles hacia México, el país que refugió a miles, miles y miles de paisanos expatriados. Leo la orden precipitada que recibió el embajador Luis Ignacio Rodríguez de su presidente en junio de 1940. Con carácter urgente, manifieste usted al gobierno francés que México está dispuesto a recoger a todos los refugiados españoles de ambos sexos residentes en Francia. Si el gobierno francés acepta en principio nuestra idea, todos los refugiados españoles quedarán bajo la protección del pabellón mexicano. Recuérdenle esto a todo desinformado que se cree que los españoles nunca han sido refugiados de guerra. Cuando los españoles, entre ellos Azaña, pasaron a Francia, entraron en un país demócrata, libre, pero año y pico después quedaron encajonados en territorio enemigo, en la Francia de Vichy, gobernada por el mariscal Pétain, esbirro de Hitler. De ahí las prisas del presidente mexicano por sacar refugiados por miles camino de México. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Azaña acabó aquel verano del 40 en Montauban huyendo de nazis y falangistas, que son lo mismo, y hasta allí se fue a buscarlo el embajador mexicano. Quería sacarlo a México o a Suiza, pero se lo encontró a él y a su familia sin un duro, muy enfermo y en un piso alquilado. Azaña le dijo: «Aquí me tiene, convertido en un despojo humano. Sé que me persiguen. Tratan de llevarme a Madrid. No lo lograrán. Antes habré muerto». Ahí fue cuando el embajador mexicano puso escolta en la casa de Azaña, le dio 2.000 francos y se fue a intentar entrevistarse con Pétain a Vichy para conseguir el permiso y sacar a Azaña de Montauban. Pero Pétain no iba a conceder jamás esos permisos porque le había prometido a Franco todas las facilidades para capturar al presidente Azaña. Y fue entonces cuando el embajador mexicano hizo una maniobra diplomática fantástica.
Alquiló en un hotel varias habitaciones a nombre de la embajada mexicana y allí metió a Azaña y a su familia. Declaró esas habitaciones sede de la legación mexicana y por tanto con privilegio de extraterritorialidad. Es decir, aquellas habitaciones eran técnica y oficialmente territorio mexicano. Estaban bajo la jurisdicción de la República de México. Por eso el jefe del Estado español, Manuel Azaña, pudo morir 3 meses después en una cama, en vez de fusilado, y por eso pudo tener tumba decente en un cementerio decente, en vez de fosa común. Y hasta durante el mismísimo entierro tuvo que proteger el embajador mexicano al presidente Azaña, porque el prefecto de la ciudad, otro nazi, le exigió que evitara toda manifestación de duelo, a lo que Luis Ignacio Rodríguez respondió que no iba a impedir de ninguna manera que los españoles refugiados acompañaran a su presidente legítimo con la bandera de España cubriendo el féretro. Y la bandera española era la oficial, la legal, la tricolor, la de la República. Al prefecto de Montauban le dio un ataque de ira, porque tenía órdenes del dictador Franco de usar la bandera fascista, la roja y la amarilla, la de la dictadura. El embajador se negó a usar la bandera de los golpistas. El prefecto obligó a retirar la legítima durante el cortejo hasta el cementerio. Y otra vez el embajador mexicano demostró una determinación inquebrantable y dijo, pues muy bien, al presidente Azaña lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección. Cuando la comitiva entró al cementerio, se retiró la bandera de México y se colocó la de España, la de la República. Esa bandera aún se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. En Montauban quedó enterrado el jefe del Estado con toda dignidad, al amparo de México, y bueno, allí sigue, en una tumba con su famoso epitafio, palabras extraídas de uno de sus más famosos discursos: paz, piedad, perdón. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Y terminamos, como siempre, por supuesto, con música. Que nos llevará también a Manuel Azaña, veréis. Tras años de investigación sobre las poetas de la generación del 27, la compositora Sheila Blanco llegó a una conclusión. Mientras sus compañeros hombres habían sido reconocidos y eran admirados, muchas de ellas permanecían en el olvido. En su Cantando a las poetas del 27, Sheila convirtió en canciones algunos de los poemas de la Sin Sombrero. Hoy escucharemos el tema Primer Exilio de Ernestina de Champurcín. Nacida en una familia aristócrata, tradicional y católica, acabó gestionando el departamento de literatura del Liceum Club Femenino. Allí conoció a su marido, Juan José Domenchina, poeta y secretario personal de Manuel Azaña. La pareja tuvo que huir de Madrid tras el golpe de Estado y acabaron en México, donde Ernestina pasó 40 años. Para la canción que escucharemos, Sheila Blanco reunió varios versos de su poemario Primer Exilio. Grandísima Sheila Blanco siempre, sí. Qué maravillosa mujer y cantante y de compositora y de todo. La escuchamos enseguida. Antes vamos a despedirnos porque somos gente educada. ¿Quiénes? Pues el equipo habitual: Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, María Jesús Rodríguez a la técnica y yo misma, Nieves con Costrina. ¡Ea! Hasta la próxima. Carretera en huida, cómo lloran los niños junto a ese baúl mundo abierto. En la cuneta ya no hay sitio en la casa, la única esta noche. Un caballo se ha muerto al borde del camino y no lo han devorado solamente las moscas. Pronto llegará el día con sus incertidumbres. Hay alguien que regresa a lo que no se sabe. Otros siguen caminos que nadie les señala. Allá en la frontera se alza una línea oscura. Hay un
un sabor a playa que ronda por las calles y los que no han dormido sacuden de sus frentes el olor del insomnio. El trenecillo eléctrico ha traído un puñado de poemas recientes y un trozo de paisaje como tiernos obsequios para que las palabras, para vivir con ellas y olvidar un momento la muerte que nos busca. Otros siguen caminos que nadie les señala. Allá en la frontera se alza una línea oscura. Y por fin un café, sin prisas y sin miedo, pero una taza es poco para tanta sed junta. La gitana nos pide monedas para un sello, escribir o llamar. Surgen de todas partes tarjetas, telegramas. ¿Y ahora qué? ¿Y hacia dónde? Todavía hay quien mira nervioso el cielo claro. ¿A dónde vamos todos? Ya no hay nadie en la aldea. Otros siguen caminos que nadie les señala. Ya en la frontera se alza una línea oscura. Otros siguen caminos que nadie les señala. Ya en la frontera se alza una línea oscura. Se alza una línea oscura. Se alza una línea oscura. Oscura, oscura. Suscríbete a Cualquier tiempo pasado fue anterior. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.